yo conocía el trabajo de Ospina porque yo estudié cine en México en el CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en los 80, y nos pasaban ya sus primeros trabajos y también de Mayolo. Entonces, bueno, lo conocí así de obra, digamos, ¿no? Este, y eh, algunas cosas teóricas, etcétera. Y antes de venir a dar este laboratorio de guiones, en México, él estuvo en México en el Festival de Morelia, pero unos días antes. Y me pasaron el documental de Todo comienza por el final antes de que yo viniera aquí, ¿no? Y bueno, tenía referenciales de Cali porque Adriana Villamizar fue mi alumna en el año 2000 en México. Entonces, y por conocer a Fania All Stars y la salsa y el grupo Nietzsche que iba a dar, también tocaba en México. Entonces, bueno, sí, me parece, los 4 guiones que yo trabajé, todos suceden en Cali, en diferentes áreas y diferentes momentos muy precisos, históricos. Uno es sobre la masacre en 1984, aquí en el centro de Cali. Otro es sobre el barrio de Junín, lugares que me llevaron a conocer además, ¿no? Que fui a conocerlos. El terrible suceso de la masacre del Diners. eh, Uno de los participantes había ya sacado un libro sobre el tema que me obsequió. Entonces, bueno, pude conocer algo histórico, algo, ¿no? Unos de boxeadores negros, ¿no? No sé si sea políticamente correcto decir negros, pero exactamente, me imaginé afrodescendientes. Entonces, de alguna manera, un panorama, ¿no? Los guiones terminaron por ser un panorama de algo que conocía yo por documentales y por comentarios y todo, y de pronto terminó siendo un panorama muy interesante para mí y muy importante para Cali. Es decir, son los 4 guiones. Uno creo que recibió apoyo ahora hace 2 días. Entonces existe la gran posibilidad de que los 4 terminen siendo películas caleñas y pertenecientes a Caliwood, y yo me siento muy orgulloso de estar en ello, ¿no? Yo asesoré los viajes del viento de Ciro, ¿no? En Bogotá hace algunos años, y bueno, ver la película pues fue muy, muy grato. Eh, cu- ¿Hay un común denominador en esas historias de pronto que recogieron que entre en la etapa que está el guión? ¿Hay algún común denominador en esas 4 historias que conociste? Bueno, aparte del obvio que es que todas las 4 historias suceden en Cali, hay una enorme eh, emotividad con respecto ya sea al barrio, al ambiente o a los personajes caleños, ¿no? Hay eh, un amor por la tierra, ¿no? Los personajes que están aquí, y eso es eh, lo llamaría muy sabroso, ¿no? Muy salsero para el, el mundo de Caliwood. No siempre sucede así, ¿no? A veces uno trata de retratar su propia ciudad y resulta alguna cosa fría, alguna cosa nada más temática, pero en los guiones que yo me encontré un enorme amor por retratar estos momentos y personajes de su ciudad. Sí, aunque son un poco macabros para la historia también, ¿no? Bueno, sí, la de la masacre es terrible, pero al final, eh, pues vivimos también del pasado. Hay gente que estuvo en ese suceso que aquí está. Los entrevistaron y todo, ¿no? Lo cual me parecía impresionante, ¿no? Hay unas disciplinas, de todas las disciplinas, porque sabemos que también eres arquitecto, Así de todas es. las disciplinas que tienes, ¿cómo hace uno para finalmente ya la escritura es lo que más te agarra? ¿Por qué llegar a ese punto en donde vaciar todo ese en ese mismo momento, el acto de escribir? Bueno, parece muy, muy elegante visto en el currículum, pero fue muy difícil en la vida, ¿no? Lo que más contento me tuvo es que di todas las asesorías en un edificio de Salmona,
un arquitecto a que yo admiro mucho, y cuando he ido a Bogotá he ido a ver sus obras allá. eh, Vivir la arquitectura, estar en ella. Al final, todas las disciplinas que estudié y me acerqué y todo, son estructuras. Y el guión de escritura, una película es una estructura dramática. Entonces nunca me conflictué, al final me relacionaba yo. Me conflictó abandonar cosas, ¿no? Entre mi vida secreta también fui músico, toqué mucho tiempo el bajo eléctrico en grupos de rock y de blues en México. Pero al final todo era estructura, ¿no? Al final todo es estructura, y la escritura me ha permitido, tanto en novela, estoy hablando del libro, como en teatro, como en cine, conformar digamos, un cuerpo estructurado, ¿no? De contar las cosas. Bueno, lo encontré en la escritura, ¿no? Es un territorio de libertad para mí. En ese orden de ideas, y también lo planteo, seguramente es muy difícil y no pretendo simplificarlo, pero la pregunta que le hace uno al actor cuando dice el lenguaje en el cinematográfico a lo actoral, aquí el lenguaje, en esos otros lenguajes en los que has acudido para escribir tus historias, ¿cómo es el cinematográfico? ¿Qué cánones hay? ¿Qué claves hay para poder saber que sea una historia gruesa, fortalecida, convincente? Bueno, ojalá hubiera una clave única para eso. Eh, en México decimos, ¿te engancha la historia o no te engancha? Estamos hablando de un anzuelo, de algo que te atrapa con dolor, con placer, ¿no? Pero al final es así, y te permite verte reflejado ahí. Entonces eh, creo que el actor también debe buscar ese camino, si una historia no le interesa, no debe hacerla. Si a un director no lo engancha a la historia, no debe filmarla. Y también como escritor, si uno no se siente eh, a gusto o a disgusto, también se vale, por último, no con algo, no hacerlo, ¿no? Es decir, podríamos volver al tema de una historia sobre una masacre que no es gustoso, pero al final termina siendo fascinante, porque ¿qué pasa con la gente que llega a hacer eso? Entonces creo que la actoralidad también al final es eh, la escritura, actuar, dirigir, es un gran acto de fe, es un acto de fe en la humanidad, en lo que podemos reflejar, ¿no? Y eso es para mí la única guía que tomo en el camino, ¿no? Nos cuentas que tu referencia de lo que es el Festival de Cine es relativamente reciente. Conociste a su director y por un vínculo que tuviste de alguna manera cuando conociste a Adriana. Pero Así es. ya siendo parte del festival, ¿qué impresión te llevas? Bueno, el trabajo de la asesoría no me permitió ver muchas cosas, pero ya que me liberé, ¿no? Ya pude ir a ver cosas, vi el documental sobre Piglia, sobre el escritor argentino. Me he encontrado con gente que conozco, como Livia Estela. Livia Estela la conozco también desde hace años. Y bueno, siempre siento, no solo en Cali, sino cuando he estado en Bogotá y en otros festivales, en el mismo festival de Guadalajara en México, eh, esta cosa de hermandad, ¿no? De hermandad cinematográfica, ¿no? Y acá, bueno, yo soy de la costa, yo soy de Tampico, Tamaulipas, es una ciudad del Golfo de México, ¿no? Y me tuve que hacer, creo que les llaman rolos aquí a los que vienen de la capital. Rolos. Allá nos dicen chilangos a los que vivimos en la capital. Pero al final siempre tengo el mar, yo digo, ¿no? Siempre tengo el mar, tengo el trópico, tengo el hablado, ¿no? El tono, ¿no? Que yo ya perdí y ya no me quieren recibir en mi ciudad, pero bueno, que es un puerto además, ¿no? Un puerto grande. Entonces eso lo he encontrado aquí, ¿no? Una enorme calidez, un enorme placer por compartir, ¿no? Compartir esta experiencia llamada cine, ¿no? Que es la vida que nos rige a todos aquí. Una última pregunta. ¿Cómo
Bueno, al menos en la apreciación que te puedo decir por México es que no conviven. O sea, de alguna manera sí queda muy claro tanto a productores, escritores, realizadores, cuando hay que hacer una película comercial y de eso se trata. No solo por la plata, sino porque la tiene que ver mucha gente, porque hay que recuperar la inversión. Y cuando se hace un cine mucho más experimental, eh, fuera totalmente de la industria, y yo te pondría de ejemplo, en mi país es muy claro el cine como Nos admiten devoluciones, que fue un éxito comercial por toda Latinoamérica y en Estados Unidos, y Eli, por ejemplo, de Amata Escalante, que parece una película mucho más interesante, comprometida, eh, eh, de búsqueda de un lenguaje, de cómo contar de otra manera, y lo otro que está totalmente dentro de los cánones. En México tenemos un problema muy serio que eh, uno de nuestro gran dictador, Porfirio Díaz, dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y yo diría, pobre cine mexicano, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Hollywood, ¿no? Porque estamos mucho más obligados a a comprarnos todos los cánones de Hollywood, porque además estamos viviendo ahorita un sueño que es que, bueno, los últimos Óscares y premios se los ganan mexicanos, ¿no? Y muchos chicos tienen esa ilusión, creen que si me meto en una escuela de cine y me expulsan como a Cuarón, voy a ser Cuarón dentro de 10 años, ¿no? No es así, ¿no? Pero sí hay esa fantasía, hay una fantasía. Entonces no se pueden juntar, porque además las películas que hacen Iñárritu, Del Toro, todos ellos, pues, unos presupuestos que abarcan el cine. Una película de ellos es el presupuesto de todo el cine latinoamericano de varios años, ¿no? Y no se puede comparar. Entonces se vive una especie de engaño por ahí, en el que algunos no caen, como decía yo, Escalante, Reigada. Es el sueño de una película, ¿no? Cuando uno escribe, lo que está escribiendo es un sueño. Entonces, sigan soñando en Caliwood y en Mexiwood y en todos los woods que podamos hacer eh, con nuestra visión del mundo y de las cosas, ¿no? Que al final es lo más valioso que tenemos, nosotros mismos y nuestro cine. Sería todo.